puede empezar. Sí. Ya estamos filmando. Buenas tardes. Hoy es jueves 5 de noviembre de 2020. Nos encontramos en la Cátedra de Lecturas Literarias Hispanoamericanas, curso que pertenece a la carrera de la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Hemos estado trabajando dentro de este curso el aspecto de la poesía, principalmente la poesía hispanoamericana, y dentro de ese rubro tan amplio, después de haber dado algunas clases generales sobre el concepto de poesía, nos hemos detenido en la poesía de Rubén Darío. Es uno de los máximos representantes de la poesía en lengua española, y por tanto nos ha parecido importante que los estudiantes profundicen, amplíen, refuercen sus conocimientos acerca de la obra poética de este gran escritor nicaragüense. Dentro de ese contexto le hemos dado especial relieve a la que se considera su obra más universal, más trascendente, y al mismo tiempo que está muy identificada con lo hispanoamericano, que es un concepto que tiene mucha relevancia para nosotros, porque todo lo que leemos está ubicado dentro de este concepto amplio, problemático sin duda, que es lo hispanoamericano. Con ese motivo, en la clase anterior tuvimos dos exposiciones acerca de dos poemas de Rubén Darío, que fueron expuestos hace una semana, como hemos señalado, ¿no? Y esos poemas fueron Lo Fatal, que es el poema 41, el último de su libro llamado Cantos de Vida y Esperanza, publicado en 1905, ¿no? Es un libro que tiene más de un siglo. La exposición acerca de este poema de tema universal, como es el de la condición humana, estuvo a cargo del señor Wharton. Él hizo un análisis de ese poema, y luego la otra exposición fue acerca de el poema Los Reyes Magos, que estuvo a cargo del señor Santaria, ¿no? Él expuso, y luego la exposición de uno y otro poema se suscitó en el aula un intercambio de opiniones que me parece que es muy importante, muy saludable, porque de esa manera profundizamos en el análisis de los poemas, que son los que nos permiten acceder a la visión del mundo, a la revelación que usualmente hacen los grandes poetas, y creo que Rubén Darío lo es, no solo en el ámbito hispanoamericano, sino en el ámbito mundial, ¿no? Y fue además un escritor que encarnó ese espíritu de apertura hacia la literatura del mundo, hacia el arte, hacia todo lo que implicaba la modernidad, diríamos, percibible ya desde fines del siglo XIX, ¿no? Y por supuesto ya mucho más observable en las primeras décadas del siglo XX. Nuestro querido Rubén Darío no alcanzó a vivir mucho tiempo de la década del siglo XX. Como sabemos,
Él murió relativamente joven, a los 49 años, en 1916, ¿no? Así que ya se ha cumplido hace algunos años, hace 4 años exactamente, el primer centenario de su partida física, pero la vigencia de este escritor se mantiene y creo que se mantendrá como uno de los autores clásicos que hemos dado al mundo, no solo a Hispanoamérica. Y llama la atención que haya sido un pequeño país como es Nicaragua, el país que haya dado a este poeta tan emblemático como es Rubén Darío. En esta clase vamos a tener también un par de exposiciones. Esperemos que ya estén presentes los expositores. Vamos a comprobar si esto es así, si los dos expositores ya están presentes. Era la señorita Mitak Mabel. ¿Ya está presente la señorita Mitak? No está presente, solo está el señor Vizcarra. Ya. El señor Vizcarra sí está presente, sí, ¿no? Sí, está presente. ¿Me escucha, señor Vizcarra? Sí, profesor. Ya. Sí, gracias. Gracias, sí. Sí, yo por razones, bueno, técnicas voy a estar viendo tanto mis materiales como voy a estar pendiente también de las exposiciones. Entonces, formalmente vamos a pasar lista para saber quiénes están de los alumnos matriculados en este curso, en esta reunión del 5 del 11, ¿no? Me parece que Calagua no está, ¿no? Calagua no está, sí. La señorita Mitak, bueno, no está todavía, pero seguramente llegará, porque ella suele venir con regularidad. El señor Santaria tampoco está presente en este momento. El señor Wharton tampoco está presente, ¿no? No es que solo está presente el señor Vizcarra. Entonces vamos a esperar unos minutos mientras puedan hacerse presentes los alumnos del curso, ya que la exposición que el señor Vizcarra va a realizar creo que debe ser escuchada por todos los alumnos en lo posible, y ya estamos dentro del horario. Quizá por alguna circunstancia particular todavía no han ingresado al aula virtual, pero hay que hacerlo ya porque estamos en clase, estamos a la expectativa de que el auditorio esté ya presente a plenitud, a fin de que podamos escuchar las exposiciones programadas para esta sesión del 5 de noviembre de este año, ¿no? Dentro de los que están presentes, al señor Ricardo Vizcarra le ha tocado precisamente el poema Melancolía, que es el poema 25, de Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Está en la página de nuestra edición, en la página 141. Entonces estamos esperando que alguien más se pueda incorporar a la clase y podamos dar por inicio. Ahora, lo que debo señalar es que al hacer los análisis respectivos, empleen ustedes los conceptos que hemos dado en las clases anteriores, ¿no? Precisamente quisimos comenzar con el concepto mismo de poesía. ¿Qué significa poesía? Es una palabra polisémica
más es un concepto antiguo, en miles de años, y en ese lapso tan extenso ha ido sufriendo variaciones, ¿no? Desde una significación amplia que abarcaba todo lo conceptualmente pertinente dentro de esa idea de que poesía es hacer algo, ¿no? Ese concepto luego se ha ido restringiendo. Se restringió cuando aparecieron también los conceptos de los géneros literarios en los tiempos clásicos de Grecia y de Roma. Los géneros literarios, lo épico, lo lírico, lo dramático, ¿no? Se mantuvo aún el concepto de poesía, es decir, que se pensaba coherentemente que la poesía podía ser épica, podía ser lírica y podía ser dramática, ¿no? Posteriormente, con el transcurrir de los siglos, este concepto fue sufriendo modificaciones, ampliaciones o más bien restricciones, y se habló ya no solamente de géneros, sino también de funciones, función épica, función lírica, función dramática, porque el concepto de género es un concepto restrictivo, en la medida en que intenta clasificar lo que en principio parece ser algo inclasificable, ¿no? Finalmente, dado que el enfoque de los conceptos literarios ha sido hecho sobre todo desde la perspectiva de lo europeo, de lo occidental, finalmente esta clasificación, digamos, la empleamos con un sentido operacional, no como una clasificación digamos, imposible de cuestionar como algo incuestionable, sino la utilizamos como algo que tiene un cierto valor para poder manejarnos, para poder distinguir matices dentro del mundo amplio que es la literatura. Por eso seguimos utilizando estos conceptos de lo épico, lo lírico y lo dramático, y hemos dicho que dentro de cada uno de estos tres grandes conceptos existen una serie de variedades, ¿no? Finalmente, en los tiempos que corren, digamos, del siglo XX, la segunda parte en adelante, hasta estas primeras décadas del siglo XXI, se ha concentrado el concepto de poesía en lo lírico, ¿no? En aquello que es expresión de lo íntimo, de lo afectivo, de lo mental, de lo espiritual, de lo inmaterial, que está dentro del ser humano y que encuentra su expresión a través de una serie de cauces, a través de una serie de líneas, y por eso es que también nos permitimos hablar de una tipología, de una clasificación de la poesía lírica, ¿no? La poesía lírica, ya en su acepción moderna, está pues vinculada a lo subjetivo, a lo afectivo, a lo sentimental, a lo mental, a lo inmaterial, a lo espiritual, a las vivencias que existen dentro del ser humano, ¿no? Y que se plasman en los poemas repetitivos. Dentro de esta llamada poesía lírica, sí, sin embargo, podemos ver una variación, y esa variación está en función de la característica que tiene el lenguaje, ¿no? El lenguaje es la materia prima de la poesía. La característica del lenguaje de tener diferentes funciones, de cumplir con diferentes necesidades que tiene el ser humano, necesidades de expresarse, ¿no? Matices que hay en la diferencia. Y por ello es que se habla de una poesía en la que puede predominar el yo, de una poesía en la que puede predominar la función expresiva y emotiva, ¿no? Como también habrá otros tipos de poesía lírica en los que predomina, en cambio, el tú, el receptor, la presencia del receptor, o otro tipo de poesía
en los que predomine, digamos, la presencia del yo y el tú, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en función de esta clasificación operativa, es que hemos puesto ejemplos basados principalmente en la poesía hispanoamericana, y luego ya hemos entrado al análisis con el trabajo que ustedes han realizado, ¿no? Y dentro de esta poesía lírica, entonces hemos distinguido la poesía lírica con función expresiva, emotiva, ¿no? También la poesía con función apelativa o persuasiva. Creo que esta función es muy importante en Darío, ¿no? Como trataremos de demostrarlo también. Y luego la coexistencia de dos funciones, ¿no? Es decir, donde está presente el yo y el tú. En fin, todas estas variedades están presentes en este material que ustedes tienen en la aula virtual, que pueden consultar, que pueden revisar y utilizar en los análisis de los poemas que se les asignen, ¿no? También está esto que hemos llamado la poesía, que puede hablar de cualquier aspecto de la realidad natural o cultural que no sea el propio yo, ¿no? Es decir, esta es la poesía que puede hablar de cualquier aspecto del mundo, de cualquier aspecto de la realidad, y por ello en esta poesía predomina la función representativa o referencial del lenguaje, ¿no? El texto poético recrea un mundo breve o extenso, realista, fantástico, en el que coexisten los diferentes elementos de la realidad, ¿no? Entonces, es decir, que la poesía lírica, dentro de sus variedades, le está permitido todo, ¿no? Y por eso es que seguramente Rubén Darío le puso a este poema, el poema 25 de Cantos de Vida y Esperanza, le puso este título, ¿no? En el libro Cantos de Vida y Esperanza, Darío pone como hacía Vallejo en Trilce, aunque Vallejo es posterior, pero para hacer la comparación, en Cantos de Vida y Esperanza, como luego hará también Vallejo, Darío pone el número del poema, pero utilizando los símbolos romanos, ¿no? De manera que el poema Melancolía es el número 25, que está representado por las dos X, cada X representa el número 10, más la V, ¿no? Que representa el 5. Entonces el poema tiene su numeración romana y luego tiene un concepto, ¿no? Un concepto, una palabra, aunque en algunos casos, y ese sería por ejemplo el de los Reyes Magos, no hay un título, ¿no? Solo hay un número, y lo voy a comprobar ahora en estos momentos antes de comenzar, ¿no? El poema que se analizó precisamente en la clase anterior, ¿sí? ¿Dónde está ese poema? Bueno, creo que en este poema de los tres Reyes Magos, que es lo vamos a ubicar por el número, los tres... está en la página 98. Problema, sí, pues, 98. No, sí, ese poema también tiene un título, se llama precisamente Los Tres Reyes Magos, ¿no? De manera que sí tiene título. Entonces, en general, salvo que me equivoque, todos los poemas de Cantos de Vida y Esperanza tienen un número y tienen un título, que es una palabra, un concepto, una expresión. Bien, aun cuando no se hubieran hecho presentes los demás alumnos, vamos a comenzar entonces, pues ya el tiempo ha transcurrido. Vamos a ver si está la señorita Mitak. Señorita Mitak. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, señorita? Como estamos ya dentro del horario del curso,
entonces, y estaban pendientes las 2 exposiciones, le agradeceré pueda usted comenzar su trabajo que estaba dedicado al análisis del poema Torres de Dios Poetas, ¿no? Torres de Dios Poetas, precisamente está en mi edición, está en la página 106, y ese es, creo, el único poema que no tiene propiamente un título, solo tiene el número romano, el número 9, ¿no? No, 9. Después del 9 ya directamente vienen los versos del poema. Por eso es que cuando yo le asigné a usted este poema, le dije explícitamente, usted va a analizar el poema 9 de Cantos de Vida y Esperanza, e identifiqué el poema con el primer verso que dice exactamente, con signo de admiración, Torres de Dios, ¿no? Abre y cierra la admiración, poetas, abre y cierra la admiración. Y luego ya continúa el poema, que tiene varias estrofas, aunque tampoco es demasiado extenso, pero en fin, creo que es un poema importante, y le pediríamos entonces a la señorita Mitak que pudiera realizar la exposición sobre este poema. Le escuchamos, señorita Mitak. Señorita Mitak. Señorita Mitak. Parece que tuvo problemas de conexión, doctor, y Parece. se desconectó. Pero el señor Caray. Vizcarra está desde temprano, Ya. entonces él podría empezar. Bueno, ya que parece que esta Mitak ha perdido el contacto con nosotros, entonces pediríamos al señor Vizcarra, que él sí está puntual, lo estamos más bien a él haciendo esperar más de lo debido, ¿no? Entonces vámonos a trabajar con él el poema 25, ¿no? El poema, creo que está ahí. La señorita Mitak volvió. 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 Señorita Mitak. Sí, profesor, se me cortó. Sí, creo que hubo una desconexión, pero ¿ya está usted lista para poder exponer? Sí. Ya. Entonces, con las disculpas al señor Vizcarra, vamos a escuchar por el orden alfabético. Vamos a escuchar en primer lugar a la señorita Mitak. Le escuchamos lo más atentamente posible, señorita Mitak. Gracias. Me tocó a mí lo que es el noveno poema de Cantos de Esperanza. Como usted bien mencionó, el poema lleva, la lectura del mismo, nos damos cuenta en primer momento que partes finales que se pueden empezar así, cómo se varían algunos ritmos usados, y esto permite justamente esos ritmos que resaltan justamente en su importante poema. También puede resaltar el elemento de los signos de puntuación con respecto a las comas y a los puntos. De manera deliberada, el poeta lo ha incorporado. Le escucho en forma un tanto entrecortada. ¿No me logra escuchar? Digo, le escucho, a ver si me voy a concentrar lo más que pueda, porque le he estado escuchando en forma un poco... A ver, un momento, si no voy a tratar de... Ahí se le escucha mejor. Cuando habla fuerte se le escucha Sí, mejor. y hable usted un poco alto para Cuando habla que fuerte se le escucha el bien. problema técnico no nos impida escucharla. Claro, ¿ahora Ya. se logra escucharme? Sí, Sí, ahora estamos escuchando, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Sí, estaba haciendo referencia en relación a las rimas que vi presentes en el poema, específicamente en la final de los versos. Encontré rimas entrecruzadas y rimas consonantes muy explícitas,
¿no? En todo el poema, en las diversas estrofas. Como segundo punto que me llamó la atención fue la incorporación de signos de puntuación, de comas y puntos, específicamente porque esto marca una pausa obligatoria y que ha sido puesto justamente de manera deliberada por el poeta y que permite al momento de la recitación también tener un sentido diverso del que se podría dar a una lectura más prosaica, ¿no? Es una lectura más pausada y esto permite también dar fuerza, por ejemplo, cuando se refiere a la comparación de poetas con Torres de Dios, que creo que es el tema principal que maneja el poema en magnificar justamente esta función del poeta, ¿no? Y lo remarca justamente también con ese aspecto. En un primer momento podría significar esta comparación una relación del poeta como una fuente, como un camino de lo divino hacia lo terrenal, ¿no? Como normalmente, clásicamente tenemos de manera grecolatina incorporado, ¿no? Como conocimiento, pero en realidad cuando leemos el poema en completo, hay la estrofa en la segunda estrofa hace alusión a la pérfida sirena, ¿no? Y que los poetas justamente se refieren a ellos porque hay un predominio del tú, hace referencia a que tienen que esperar. Entonces esta pérfida sirena yo la entendí como una alusión contraria, una subversión en cierta medida de lo que se cree, lo que tradicionalmente se cree del poeta como una fuente de lo divino, sino más bien el poeta como el ser divino, como el creador, justamente a través de su creación, su conversión hacia lo divino, no como un mecanismo, ¿cómo llamarle? Un medio por el cual, sino él es tal cual, digamos, la presencia de lo divino justamente por su gran poesía. Y también hace una comparación para resaltar todo esto en la cuarta estrofa, donde refiere hacia los, entre comillas, los malos poetas, por vivir justamente de estos poetas excelentes, ¿no? Y termina resaltando en la última estrofa también, de nuevo, la alusión de Torres, de pabellón y esta insinuación de soberbia. Y con esto remarca toda esta idea de la magnificencia del acto poético. ¿Eso es toda su exposición? Sí, profesor. Bien, hemos hecho una clasificación de los tipos de poesía. Quisiéramos que complemente en alguna medida lo que ha dicho, ¿no? Ya lo ha de alguna forma expresado, pero sí nos gustaría, y es algo que vemos en Darío, vemos en él esa visión de la poesía como un lenguaje que me permite comunicarme con diferentes elementos de la realidad, ¿no? Con diferentes elementos. Entre esos elementos, como usted ha señalado, diríamos, en este poema 9 de Cantos de Vida y Esperanza, se dirige a los poetas, como usted bien ha señalado, ¿no? Ahora, lo importante sería ver cuáles son los recursos expresivos, ¿no?, que le asigna a los poetas para haberlos convertido en los receptores de este mensaje. Este mensaje está hecho para los poetas, ¿no?, para ellos, está dirigido a ellos, los está resaltando, como usted bien ha señalado. Pero sí nos gustaría, por ejemplo, que sobre todo nos pueda describir algunos de los recursos expresivos que son más visibles en algunas estrofas quizá, y que están indicando la naturaleza especial, la naturaleza divina que tienen los poetas, ¿no? Creo que eso es especialmente visible en la primera estrofa, donde el poeta